Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, donde sus 45 canales de televisión socios difunden este espacio todas las semanas. Más aún ahora que estamos a puertas de un proceso electoral bastante inédito en el país, que lo único que busca obviamente es ratificar y consolidar la democracia que el Ecuador requiere y necesita. En esta ocasión nos acompaña Ana Galarza, quien es ex asambleísta por la provincia de Tungurahua, abogada, psicóloga organizacional, máster en psicopedagogía, fue reina de Ambato y además de eso Miss Ecuador, Ecuador en 2010. Qué gusto, Anita, que nos acompañes. Bienvenida. Qué gusto, Robert. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo cariñoso para todas las personas que nos están acompañando en este diálogo. Muchísimas gracias. ¿Qué criterio te merece los resultados de las últimas semanas del gobierno nacional? Lo mejor que ha hecho el presidente Guillermo Lasso en su gobierno ha sido el llamar a la muerte cruzada y disolver esta Asamblea Nacional que en cerca de 2 años únicamente ha aprobado 18 leyes y además ha declarado el Día Nacional del Huevo y del Bizcocho. No teníamos resultados por parte de esta Asamblea Nacional como ciudadanos, la inseguridad seguía creciendo, la falta de oportunidades seguía creciendo y algunos legisladores entendieron el tema de fiscalización como un tema de chantaje y extorsión al Ejecutivo. Emprendían temas de persecución, no de fiscalización, de persecución a ministros o al mismo presidente de la República a fin de pedirle espacios en el Ejecutivo. Para muestra de ello, más claro no puede ser, aquí en la provincia de Tungurahua, el gobernador de la provincia de Tungurahua respondía al voto de la izquierda democrática, de la asambleísta Frías. Entonces, eso, aparte de estar penado en la ley, no le beneficiaba en absolutamente en nada a los ecuatorianos. Así que ahora, con la llamada muerte cruzada, donde van a haber nuevas elecciones, los ecuatorianos tenemos la oportunidad de, con un voto responsable, armar una nueva Asamblea Nacional que nos permita tener resultados a los problemas que tenemos actualmente como sociedad ecuatoriana. Acabas de decir un término muy importante que es un voto responsable, pero también a eso conlleva la necesidad de que las organizaciones políticas, partidos o movimientos presenten a candidatos responsables, presenten a candidatos preparados y presenten a candidatos para las próximas elecciones que tengan el compromiso patriótico de levantar al Ecuador, puesto que hemos visto que los índices de popularidad de la Asamblea y todos sus integrantes es bajísimo, tal vez muy vergonzoso para la historia política del país. Sí, en efecto, lo que tú señalas es muy importante porque como ciudadanos cuando nos encontramos frente a la papeleta vemos las opciones que las organizaciones políticas nos presentan. Si las organizaciones políticas nos presentan opciones preparadas, opciones transparentes, éticas, pues vamos a tener la oportunidad de elegir buenos representantes en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado? Voy a poner un ejemplo, la provincia de Manabí. Alianza País nos dio como asambleísta a Daniel Mendoza. Hace unos días atrás salió de la cárcel porque estuvo preso por delincuencia organizada. También nos dio como asambleísta a Karina Arteaga, que también terminó sentenciada por un tema de concusión. Nos dio a Norma Vallejo. La lista sigue siendo larga. Estoy hablando de asambleístas que terminaron presos, sentenciados. Es lo que nos dio, por ejemplo, la 35 en el año 2017. Entonces, justamente las organizaciones políticas tienen también la grandísima responsabilidad de verificar que sus candidatos sean personas honestas, transparentes, de lucha, trabajadoras y comprometidas con el país. Y sobre todo, determinadas a exterminar lo que está haciéndole tanto daño actualmente al país, que es la inseguridad y la delincuencia de todo índole.
El Ecuador necesita, por obvias razones, nuevas figuras políticas. Nuevas figuras que planteen propuestas innovadoras y que toda esa vieja historia partidocracia, ya quede un poquito en el pasado, se guarde o más bien vaya a descansar. ¿Cómo lograr entonces que las nuevas figuras políticas, que los movimientos o partidos impulsan o lanzan, sean conocidas o sean difundidas en un periodo tan corto como el que se viene en próximas semanas? Es una complicación para aquellas figuras que aspiraban a estar en el 2025 y creían que iba a haber un poco más de tiempo. Estas elecciones son atípicas, estas elecciones son para terminar el periodo, no vamos a elegir autoridades para que estén 4 años, sino un año un poco más. Y además el tiempo de la campaña electoral es cortísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones políticas necesitan ya ubicar dentro de sus listas, dentro de sus cuadros de candidatos, a personas que ya cuenten con un patrimonio electoral, por así decirlo, ya ganado, para de esa manera poder tener un poco más de maniobrabilidad política en este escenario electoral, porque en el caso de poner personas nuevas no va a existir el tiempo necesario para que la mayoría de votantes puedan llegar a conocerlos a ellos y sobre todo a sus propuestas. Ahora, importante, más allá de los candidatos a la asamblea, bajo tu criterio político, tu olfato político, Anita, ¿cuáles son las cualidades que debería tener el candidato a la presidencia de la República? Vamos a ver que tenemos que elegir un presidente de la República, un vicepresidente, varias autoridades, pero qué importante será que el presidente de la República que venga al Ecuador, que lidere el Ecuador el próximo año, 8 meses aproximadamente, tenga una clara visión de lo que se necesita. Los ecuatorianos están preocupados por temas de inseguridad, de falta de empleo, de corrupción, de falta de acceso a medicinas y tratamientos en el sistema de salud y falta de acceso en ciertas áreas de educación. Para eso, el Ecuador necesita un presidente con decisión. Lo que hemos visto en este año ha sido, en la gran mayoría del periodo, un presidente pusilánime. Pusilánime es la persona que no tiene la determinación. Y eso es lo que hemos visto. Hemos visto un presidente al que le arrinconan y libera a un preso por tema de corrupción. Otra vez le arrinconan, libera a otro preso. Otra vez le arrinconan, libera a otro preso. Y así, muchos que tenían que responderle al país por actos de corrupción salieron libres sin pagar ni un centavo y tampoco le permitían gobernar al presidente. El presidente tenía que haber llamado a la muerte cruzada apenas empezó la asamblea a boicotearle y extorsionarle con la impunidad de ciertas personas, cosa que no hizo y le tuvo al país en zozobra. ¿Qué necesitamos ahora? Un presidente que tenga decisión para combatir a las mafias en todas las áreas, ya sea la delincuencia organizada, delincuencia común, la delincuencia llamada corrupción en el espacio público. Y para eso, mi criterio personal, el mejor criterio y quien ha venido demostrando durante más de 10 años que es capaz de hacerlo y que tiene un compromiso con el país, es Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, el candidato de Anita Galarza. ¿Por qué Fernando Villavicencio debería ser presidente de la República? Excelente periodista, investigador, ha generado muchísimas denuncias, que ha logrado descubrir varios temas en el país, pero con ese perfil de profesional excelente, de gran asambleísta, pasar a una candidatura presidencial, ¿es el momento, es oportuno o Ecuador necesita liderazgos de ese estilo? Ecuador necesita liderazgos de personas que sean decididas, y Fernando Villavicencio justamente ha demostrado la decisión que ha tenido para aportar al país con información, datos precisos, certeros, de dónde han estado ocasionándole perjuicios económicos al Estado ecuatoriano. Él ya lo ha venido demostrando durante más de 10 años, desde antes de ser asambleísta, sí, así es, sin ser funcionario público, siempre ha estado del lado de la ciudadanía. Incluso fue perseguido, tuvo que irse a otro país. Yo fui a visitarlo a otro país cuando fue perseguido por el gobierno de turno. ¿Por qué? Por denunciar la corrupción de Petroecuador. Y ahí está Carlos Pareja Llanuceli, privado de libertad.
Incluso la plata de la corrupción de Petroecuador se le estaba pagando en una empresa offshore llamada Capaya, Carlos Pareja Llanunceli. ¿Quién le dio ese regalito de offshore? Alex Bravo, a quien fue denominado por el expresidente de la República, el economista Correa, como un joven de la generación del conocimiento. Ya, entonces, desde esa época, Fernando Villavicencio ya demostraba que es una persona de hechos, no solamente de palabras. No necesitamos liderazgos débiles, necesitamos liderazgos que demuestren que le van a poner freno a todo lo que le hace daño al país. Eso es lo que necesitamos, que la delincuencia sepa, que la inseguridad sepa, que el peor negocio es poner un pie en nuestro país. Ahora, para esto, Fernando Villavicencio ya cuenta con todo su equipo en provincias. En las últimas horas ya se ha dado el nombre de una dama que le acompañaría como candidata a vicepresidenta. Ya tiene organizado todo el equipo porque el tiempo corre y las horas pasan. Sí, el tiempo es muy corto. Fernando Villavicencio desde hace un tiempo atrás ha venido en el trabajo de formar un movimiento. Todavía no tiene vida jurídica, pero están trabajando arduamente, se llama Gente Buena. El vehículo electoral, el partido, el movimiento con el cual participa es el número 25, denominado Construye, y es interesante porque la gente buena construye. En todas las provincias del país están con la esperanza de poder recuperar el país, trabajando para tener un gobierno que esté del lado de la ciudadanía, que nos cuide, que nos proteja, que nos brinde las oportunidades de trabajo, porque también la ciudadanía no quiere que le regale nada, quiere que le den todas las oportunidades para tener una vida digna ellos y sus familias. Y también para que esas familias que han tenido que separarse por la falta de oportunidades puedan nuevamente reencontrarse en un país seguro, porque sin seguridad no tenemos nada, no tenemos turismo, no tenemos producción, no tenemos trabajo. Ya no queremos que sigan saliendo tantas noticias de sicariato, de vacunaciones y otro tipo de cosas que han venido atemorizando a nuestra sociedad ecuatoriana. Ahora, un tema importante, Anita, bajo tu olfato político. ¿Consideras tú que en tan corto tiempo, con una elección atípica como acabas de mencionar, será tal vez oportuno, necesario o prudente que ciertas agrupaciones políticas o ciertos líderes políticos que aspiran a la presidencia de la República se agrupen y despojen un poco sus intereses personales en beneficio de generar corrientes con menos cantidad de candidatos? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la unidad siempre hace la fuerza. El éxito de las agrupaciones políticas que han logrado llegar a espacios de gobierno ha sido porque han buscado la unidad. Unidad, además, acompañada de lealtad. Claro. Ya vimos que en las elecciones anteriores se hizo una alianza con el Partido Social Cristiano y Creo, y en el primer día de instaurado legislativo, Creo le traicionó al Partido Social Cristiano votando en contra de Henry Krom. Así fue. Entonces, por eso en esta contienda electoral hay mucho temor en el tema de alianzas, porque no saben si la persona que llegue vaya a sostener la alianza, vaya a sostener su palabra. Por eso es importante tener palabra, por eso es importante ser serio. Pacta sunt servanda. Totalmente de acuerdo. Qué importante, ¿no? Entender que la lealtad es uno de los principios básicos del ser humano y no se diga en los compromisos políticos. Ahora, se podría incluso mencionar y decir que esta campaña electoral o quienes se están lanzando o presentando como candidatos presidenciales podría ser una campaña de calentamiento o precalentamiento para las elecciones del 2025. Sí podría ser, y sin saberlo, incluso la campaña seccional que se dio hace poquitos meses, sin saberlo, para muchos fue ya una pre-campaña, porque están frescos en el electorado. Está fresco su nombre, está fresca su imagen, tienen sus votos ya ganados hace poquito. Entonces, sin saberlo, la campaña anterior ayuda a esta. Y para quienes participen en esta y quizá no lleguen o lleguen también a los que participen en esta contienda electoral, les ayuda para el tema del 2025, que ya son elecciones para autoridades que rijan durante 4 años. Ahora, un tema importante también, vemos que la agrupación que tiene como líder a un señor de apellido Correa, ellos obtuvieron en Guayaquil en estas últimas elecciones alcaldía y en Guayas la prefectura de Pichincha, la alcaldía de Quito.
la prefectura del Azuay, a más de eso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Días atrás el CONGOPE. Han aglutinado una gran cantidad de instituciones demostrando obviamente fuerza política, organización política. Se podría entonces mencionar que están preparándose con mucha fuerza para el 2025, a pesar de que hasta el momento no se conozca quién liderará este proceso, ni para las actuales ni para las posteriores elecciones. Y para esta elección también, lo que pasa es que el éxito de cualquier organización política, tú has puesto el ejemplo de una, pero de cualquier organización política, es el hecho de que estén organizados, de que estén unidos. La consigna de ellos ha sido, me acuerdo antes era todo, todito 35, ahora es, siempre ponen en los comentarios 5, 5, 5, 5, 5. Ellos ni siquiera ven quiénes son los candidatos, solo van y rayan por el número que su líder les pide. Son orgánicos, son organizados y por eso es que tienen mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, prefecturas y alcaldías de las principales ciudades y provincias del país, porque son organizados. También porque buscan evitar que haya división en el sector donde se encuentran, que es la izquierda. Aparentemente en estas elecciones podría haber una división mayor en ese sentido. ¿Por qué? Porque tienes a las 5, que se entiende es de izquierda, tendrías a ISA, que se entiende es de izquierda, tienes a Yacu, que se entiende es de izquierda. Entonces ya tienes 3 candidatos de esa tendencia que estarían fragmentando el voto en esta ocasión. Mucho también se ha mencionado la presencia del candidato Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República, y de este joven empresario Jan Topic. Esta unidad, esta presencia, mejor dicho, de estos dos candidatos, ¿podría de alguna manera restar votos de Fernando Villavicencio o sería oportuno dialogar para ver de qué manera se puede confluir en un solo criterio? Lo mejor es dialogar, lo mejor es dialogar. Si nosotros queremos evitar que se divida la votación, hay que sentarse, hay que llegar a consensos, pero eso hacen los líderes. Las bases estamos para apoyar. Los líderes son los que hacen el tema de la negociación política, los líderes son los que se sientan en la mesa de diálogo y eso sí le hace falta al sector del centro y centro derecha para llegar a un consenso y poder tener candidaturas más fuertes en el sentido de evitar la división, si es que hay que conversar con otros, si es que hay que conversar con otros candidatos. A mí sí me parecería eso importante y que se presente la persona que tenga la mayor posibilidad de llegar a ser gobierno. Hay momentos que inclusive en el candidato Leonidas Issa podría sonar irónico, pero mucho se comenta de que ya es hora que se lance a la presidencia de la República el señor Issa, para que realmente se mida a nivel nacional cuál es su fuerza. Han existido levantamientos populares, levantamientos indígenas que han generado muchas pérdidas de la empresa privada al Estado ecuatoriano, han llegado incluso a perderse vidas, ciudades destrozadas, pero ahora sería importante que esta agrupación y su líder, el señor Issa, se lance a la presidencia para realmente medir la fuerza que tiene en una elección presidencial. La fuerza de Issa no está en la costa. La fuerza de Issa está en el sector periférico de la sierra, en toda la periferia, en el sector indígena, en el campesinado. Ahí hay mucha fuerza hacia él, la gente le apoya, la gente le respalda, pero eso no sería suficiente para captar una presidencia, no le alcanza. Imposible que alcance. Ahora, el señor Guillermo Lasso, que está en sus últimos meses, digamos, de gobierno, por este detalle que comentamos hace un momento de la muerte cruzada, ¿deja un país encaminado o sencillamente no logró cumplir ni siquiera con el 50% de su propuesta política en base a debilidades, como se mencionaba minutos atrás, o en base tal vez a mucho cambio de ministros, falta de comunicación social, mucho cambio en cuanto a la relación con los medios de comunicación y empresa privada? ¿Qué decir de eso? No cumplió. Si hubo algo, 2 cosas hizo con éxito: la vacunación y llamar a la muerte cruzada. En todo lo demás la ciudadanía no ha sentido ningún beneficio. Cuando alguien va a un hospital de red de salud pública, no hay medicamentos, no hay insumos. Nos subieron impuestos a la clase media, se supone que debería haberse reflejado en salud, en educación, en obra pública,
No se ha visto. En Tungurahua, Tungurahua le dio una votación importante y no fueron capaces ni siquiera de hacernos una vía, un camino, por favor, no, ni eso. Destrozadas las vías. Yo regresé en esta semana de Guayaquil a Ambato, mi ciudad. Destrozado el camino. Y se supone que su trabajo fue sanear las arcas, que las cuentas del Estado estén bien. Entonces, si están bien, debería estar haciendo obra porque la obra genera empleo. Y le da estructura a nuestro país, pero ni siquiera ese tipo de cosas. Entonces, si hablamos de obras, no se ha visto obras importantes. Si hablamos del tema de salud, no se ha visto avances en salud, aparte del tema de vacunación, que tengo que decirlo. Las vacunas ya estaban precompradas, prepagadas, o sea, lo que hizo fue llegar y hacer una adecuada logística para aplicar las vacunas, eso sí. Lo demás ya estaba dictado por el anterior gobierno. Ya estaban compradas, efectivamente, eso es por público. El tema, yo me acuerdo que ofreció eliminar este Consejo de Comunicación. Y yo te pregunto, ¿y Robert, eliminó? ¿Qué se ha hecho por los medios de comunicación? Un solo detalle, a pesar de que no es parte de este diálogo. Estamos a 2 años del gobierno y hasta el momento no se ha renovado una sola frecuencia de radio o televisión. No se ha hecho concurso de frecuencias. Es un tema que los medios de comunicación tenemos mucha preocupación porque muchos medios de comunicación, radio y televisión, están con la frecuencia caducada. Un tema adicional, y llegando a la parte final, mi querida Anita, ¿qué decir de las acusaciones? ¿Qué decir de las amenazas que ha tenido la fiscal Diana Salazar y su hija en estas últimas horas? Bueno, primero mi respaldo a la fiscal general. Como mujer y como una mujer que ha luchado contra la corrupción, porque además ese es su trabajo y lo ha hecho de manera decidida. Y justamente han querido desde el sector político sacar a la fiscal Diana Salazar de su espacio de trabajo porque quieren buscar impunidad. El día que Diana Salazar estaba recibiendo una amenaza de muerte era el día que estaba pidiendo hora y fecha para formular cargos por malversación de recursos en la reconstrucción de Manabí. Así es. Es una mujer que no se amilana. Sin embargo, de ello el Estado tiene la responsabilidad de brindarle la máxima seguridad tanto a ella como a su hija. Y es a lo que estás expuesta, Rob. Hay muchas cosas que la gente no conoce. Recibes amenazas a tus hijos. Parece de película, podría parecer una exageración. Es real. Esas cosas sí pasan. Son gajes del oficio, cuando se hace el oficio. Entonces nosotros tenemos que valorar a una servidora, como es la doctora Diana Salazar, brindarle el apoyo, brindarle la protección y que ella pueda seguir haciendo el trabajo que el Ecuador necesita, que básicamente consiste en evitar la impunidad, pero además recuperar los recursos que se han llevado de las arcas del Estado ecuatoriano. Un tema importante, que estamos hablando de una dama como la fiscal, y obviamente los ecuatorianos que vemos un Ecuador del futuro, un Ecuador que debe crecer, un Ecuador que debe manejarse con transparencia, respaldamos a la fiscal Diana Salazar. Los medios de comunicación transparentes y objetivos de este gremio respaldan a la fiscal Diana Salazar en su proceso y en su trabajo. Y hablando de damas, y la pregunta final, mi querida Anita, ¿qué decir de la decisión del Consejo Nacional Electoral de no respetar la paridad de género en lo que tiene que ver a la conformación de las listas que se presentarán para el nuevo proceso electoral? Ya el Consejo Nacional Electoral hizo una resolución donde se aplican las mismas reglas que la elección anterior. Ya. Y en la elección anterior todavía no constaba la obligatoriedad de que, por ejemplo, el binomio sea hombre-mujer. Se supone que el tema de hombre-mujer va a regir a partir del año 2025, las elecciones del 2025. También la resolución decía que el tema de la paridad aplicaba desde la siguiente elección, no existía salvedad en la resolución. Entonces se supone que debería aplicarse desde esta elección el tema de la paridad. Sin embargo, de ello, las organizaciones políticas y el Consejo Nacional Electoral han tomado una resolución de que esto sea aplicado a partir del 2025. Es un poco lamentable porque sí va a mermar el espacio de participación de mujeres y de jóvenes, un espacio que se ha venido luchando desde hace mucho tiempo.
También me llama la atención porque hay 3 vocales mujeres en el Consejo Nacional Electoral que están ahí gracias a las luchas de las mujeres que han buscado que haya espacio de participación femenino. Y son esos mismos votos los que ahora dicen no vamos a obligar a que haya ese espacio. Sin embargo, de ello ya al parecer las reglas están dadas. Si se inscribe un binomio sin respetar el tema de la paridad, sí se podría presentar una objeción que tendría que resolver el Consejo Nacional Electoral, pero también recordemos que el mismo Consejo Nacional Electoral resolvió que no se iba a aplicar ese reglamento. Entonces estamos en una situación ambigua que esperemos que no entorpezca este proceso electoral que viene para que podamos elegir a los mejores cuadros de candidatos y que podamos tener excelentes autoridades. Yo retomo las palabras tuyas, Anita, y con esto despedimos al diálogo. Es bastante lamentable que en el siglo XXI, todavía no se respete la paridad de género entre hombres y mujeres para un proceso electoral democrático. Queremos agradecer mucho a Anita Galarza por su presencia, por su participación, sus criterios valiosos, y esperemos que lo que se acaba de dialogar y conversar permita abrir un espectro y un criterio de mejor forma para tomar la mejor decisión en las próximas elecciones. Anita, muchísimas gracias por tu presencia y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.